Tenerife ha sido el único sitio donde yo me monté en un avión para irme a Valencia y fíjate a dónde me iba, al equipo que me iba y me fui llorando. Y en mi habitación tenía sobre todo el cromo de Redondo y de Juan L. Entonces imagínate estar con el Pichón compartiendo vestuario y creo que el hecho de vivir en Tenerife ayuda mucho a este tipo de cosas. O sea, además hicimos la promesa con unos amigos de Tenerife que si conseguíamos el ascenso nos íbamos caminando a Candelaria y lo hicimos. Y bueno, y Javier Pérez no se equivocaba, afortunadamente. Y Rafa para mí siempre ha sido como una especie de gurú. Yo creo que hay que recordarle a la gente que todo el público del Atlético de Madrid, en vez de irse a ver a su equipo, se vino todos a Butarque a ver nuestro partido. O sea, entonces me dijo, vale, Miguel, si tú me dices que estás bien, yo confío en ti y vamos para adelante. Y al final, pues tuve la suerte de jugar de inicio. Que más allá de la segunda división que había ese año, que yo creo que era una primera división encubierta, pues al final el Tenerife consiguió su objetivo. Hoy abrimos las puertas de las voces del Tete a un futbolista que vistió la camiseta del Club Deportivo Tenerife durante 3 temporadas. Su llegada a la isla fue curiosa porque lo hizo en diciembre de 1998, pero no fue hasta 3 meses después, hasta marzo de 1999, cuando pudo debutar. Fue pieza clave en el Tenerife de Rafa Benítez, en ese ascenso a Primera División en 2001. Él es Miguel Ángel Ferrer Martínez. Mista, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Miguel Ángel Ferrer Martínez. ¿Y por qué Mista? Pues es un apodo en mi familia. En mi pueblo es normal que todos tengamos apodo y yo creo, imagino que como con cualquier sitio. Y bueno, yo empecé siendo el hijo del Mista en Murcia y al final me convertí yo en Mista, afortunadamente. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes del Tenerife? No hablo tanto de tu etapa como profesional, sino desde que tienes uso de razón y te gusta el fútbol. Pues nosotros en mi pueblo es que con un amigo éramos un enamorados del Tenerife, sobre todo con la etapa de Fernando Redondo, porque llegó aquel Tenerife que llegó creo que a la semifinal o a la final de la Copa de la UEFA Bueno, ese en y concreto llegó a octavos de final a contra la octavos, Juve. eso es. Ese Tenerife nos encantó, sobre todo con él, con Chemo del Solar, creo que estaba Pizzi arriba. O sea, era un equipo bueno, con Chano, con Felipe Piñambres, pues fue un equipo que la verdad que se me metió mucho, que me gustó mucho y que tú fíjate lo que fue y las casualidades de la vida, que unos años después me tocó a mí vestir esa elástica. Sí, la verdad que tu caso es curioso porque eres de esa generación que vio al Tenerife ser un equipo grande y Ujú. tener ese deseo de llegar a jugar en el Tenerife, cosa que Eso igual a es. otros no les ocurrió. Sí, bueno, por eso cuando me surgió la oportunidad de poder ir al Tenerife, para mí fue algo maravilloso y la verdad que, bueno, después de haber pasado por allí, de hecho, ayer lo comentaba con un amigo aquí en Madrid que iba a tener la entrevista esta con vosotros y tal, y le decía yo además, digo, mira, Tenerife ha sido el único sitio donde yo me monté en un avión para irme a Valencia y fíjate a dónde me iba, al equipo que me iba, y me fui llorando, o sea, llorando de la pena que me dio salir, sobre todo por lo que viví por cómo me fui después de haber conseguido el ascenso y demás. Y bueno, para mí fue unos 2 años y medio, casi 3 años, y fueron inolvidables. Tenías 20 años cuando jugabas en el Real Madrid B, Uh-huh. jugabas en segunda división y de repente un equipo de primera llama a tu puerta. Era el Tenerife. ¿Cómo fue ese momento? Pues al principio no me lo creía mucho, sobre todo porque, claro, el salto era importante. Pero sí que es verdad que, bueno, que en aquel momento mi agente Manuel García Quilón llevaba tiempo comentándomelo el tema del Tenerife, que llevaban detrás de mí, que le gustaba, que la opción estaba ahí. Y bueno, o sea, yo le dije, mira, si viene el Tenerife me voy con los ojos cerrados, la verdad que es un sitio maravilloso, sobre todo fíjate a la plantilla a la que yo llego, con Jokanovic, con Antonio Mata, con Llorente, con Macay, o sea, con Codro, con Domingo, o sea, llevo un equipo que plagado de estrellas, que desgraciadamente se desciende, pero para mí, o sea, llegar a Tenerife y llegar a ese vestuario, pues fue como el sueño de cualquier niño que desea jugar en primera división en un equipo grande y que al final se acaba cumpliendo. No sé si te gusta mucho hablar de ello, pero en ese momento tenías una cláusula de 750 millones de pesetas con la que no estabas de acuerdo. Son casi 5 millones de euros a día de hoy, jugando en segunda B, en segunda división y con 20 años. Y el Tenerife tampoco estaba dispuesto a pagarla y tanto tú como tu agente en ese momento encuentran un recurso
para poder rebajar esa cláusula. Sí, bueno, nos acogimos al decreto 1006 de los derechos del trabajador, sentamos jurisprudencia porque ya después de aquello creo que en los contratos hoy en día ya el jugador de fútbol no puede hacer lo mismo que hice yo, pero lo cierto es que sí, que Tenerife apostó fuerte por mí, denunciamos al Madrid, o mejor dicho, denunciamos la cláusula que tenía y bueno, y esperamos a que fuese un juez el que dictaminase, que de hecho al final no dio la razón, y gracias a eso pues pude empezar mi carrera deportiva profesional y muy contento de la decisión que tomé en aquel momento. Aquello fue conocido en Tenerife como el caso Mixta y tuviste que estar 3 días encerrado en un hotel en el puerto de la Cruz. No sé qué se te pasó por la cabeza durante esos 3 días. Bueno, yo estaba tranquilo, sobre todo porque Javier Pérez en todo momento me dio su apoyo y su respaldo. Me dijo que lo que estábamos haciendo era lo correcto, que yo antes o después iba a acabar jugando en Primera División, que iba a triunfar en el Tenerife, así que bueno, que tratase un poco de aislarme del entorno, que bueno, que era pues un súper notición por lo que había sucedido, pero que si, bueno, que si estaba tranquilo, pues se me acabaría dando cuenta de que todo volvería a la normalidad más pronto que tarde. Y bueno, y Javier Pérez no se equivocaba, afortunadamente. Ahora que se habla tanto del tema de la salud mental, la verdad que esa situación no era sana, o no era la más sana posible. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo tenía tantas ganas de jugar al fútbol, sobre todo tenía tantas ganas de jugar al fútbol en el Tenerife, que tampoco me hice mucho eco de ello. O sea, bueno, yo vivía un poco al margen de la situación. Es verdad que en aquel momento el club y una vez que ya entré al vestuario, Aymar se portó conmigo increíble, pues cómo me protegió, bueno, me dejó un poco al margen bueno, de lo que hablábamos, del entorno. Y gracias a eso, pues la verdad que pude estar tranquilo, pude entrenar en función de lo que podía, si es cierto que sin ficha, hasta que un buen día pues la cosa fue para adelante y al final el juez nos acabó dando la razón. El fichaje se produce en diciembre y ya te incorporas a las filas del Tenerife. Has hablado de varios jugadores, pero ¿qué fue lo que más te impresionó a la hora de llegar al vestuario del Tenerife? Pues me impresionó jugadores que había estado viendo en televisión no hacía tanto tiempo y que, bueno, pues el caso Macay o el mismo Codro, que había sido una estrella, venía del Barça, venía de equipos grandes y eran compañeros míos de equipo. Juan L., Felipe Miñambres, o sea, para mí todos estos eran ídolos. Entonces, bueno, los tenía al lado en un vestuario, me hablaban de tú a tú y eso, imagínate, para cualquier niño que desea ser profesional en el fútbol, lo que supone, porque yo con 20 años era un niño, no había tenido una experiencia profesional parecida a aquella y fue pues eso, pues el primer día para mí fue estar nervioso como, bueno, como cualquier niño el primer día de colegio. Porque si no me equivoco, también hasta incluso eso, tenías los cromos de esta gente, ¿no? Cuando eras más pequeño. Efectivamente, en mi habitación tenía sobre todo el cromo de Redondo y de Juan L. Ujú. Entonces imagínate estar con el pichón compartiendo vestuario y sobre todo, bueno, estar en ese equipo que yo había estado viendo por televisión no hace tanto tiempo. No sé si cuando eras pequeño, tenías 13, 14 años, ¿eras del Real Madrid? Era el Real Madrid porque, bueno, en mi familia todos lo eran y imagino que lo seguirán siendo y sí, bueno, pues al final en mi pueblo hay una gran mayoría de gente que es del Madrid y lógicamente uno sigue un poco la tendencia que le marca el padre. Te lo pregunto porque cuando tú tenías esa edad, el Tenerife le birló 2 ligas al Real Madrid y hay muchos niños de tu generación que aún a día de hoy se siguen acordando de aquello y no tienen mucho cariño, la verdad. Y no sé cómo fue para ti de repente decir, ostras, me voy al Tenerife, un equipo que cuando era niño me hizo sufrir. No, al final, yo creo que cualquiera que tiene que ser o quiere ser profesional de fútbol tiene que vivir esto pues, como lo que es, como un deporte en el que se acaba ganando y perdiendo. Es verdad, yo no tengo un mal recuerdo de aquello, yo creo que lo tengo más como recuerdo anecdótico que otra cosa. Mm. Pero lo cierto es que, bueno, es el fútbol y al final cada uno tiene que defender sus colores, eso no hay ninguna duda. Cuando hablamos para el libro de Memorias del Tete, me decías que tanto Pierre como Unzué te abrieron las puertas del vestuario e incluso Unzué en esa etapa en la que no podías jugar aún porque estabas esperando toda la parte administrativa, se quedaba contigo después de los entrenamientos. ¿Cómo fue aquello? Bueno, lo de Pierre, pues con Pierre sigo todavía manteniendo una relación muy cercana, o sea que yo creo que lo que ha unido el fútbol no lo va a separar la vida, está clarísimo. Y con Unzué es cierto que para mí, o sea, fue como, no como un padre, pero sí que fue como ese amigo o esa mano que uno necesita muchas veces en los momentos de soledad. Y es verdad
yo tengo el recuerdo, vamos, lo tendré por vida de ese Juan Carlos Unzúe, acabando los entrenamientos con el chubasquero puesto en Tenerife, además que no es un sitio donde haga especialmente frío, mascando hielo, una botella de agua que la cortaba por la mitad y la llenaba de hielo y dando vueltas alrededor del campo cuando nos quedábamos al final del partido, del entrenamiento, para que le chutase o le centrase. O sea, todo ese tipo de cosas al final a una persona que acaba de llegar a un vestuario tan importante le reconfortan porque sobre todo le hace sentir como parte de él. Cuando hablé con él sobre esa etapa, él decía que esa temporada para él fue como una vivencia especial, porque era un vestuario lleno de gente veterana, con mucha experiencia, y que en aquel vestuario se dijeron muchas cosas a la cara, que fueron muy valientes, pero todo con el fin de salir adelante y tratar de encontrar la permanencia. No sé, para ti, que eras tan joven en ese momento, de repente encontrarte en esa situación, ¿qué recuerdo tienes de aquello? Bueno, fue una situación, para mí fue pues un aprendizaje muy rápido de la situación que tenía un vestuario y cómo se tenía que gestionar. O sea, conmigo se portaron de maravilla porque en muchos de los casos me dejaron un poco al margen. Y es verdad que un niño cuando llega a un vestuario de esa magnitud se agradece, sobre todo en mi caso, después de la vorágine que venía arrastrando yo con todo el tema del Real Madrid. Pero es verdad que me di cuenta cómo realmente tenía que ser un futbolista, que tenía que ser honrado, que a los compañeros del vestuario había que decir las cosas a la cara, independientemente de que después se tenga o no éxito, que eso yo creo que nadie te lo puede asegurar, pero ese vestuario sobre todo me marcó a mí, sobre todo porque la gente de verdad no se escondió nada, o sea, estábamos en una situación muy negativa, que de hecho después acabamos descendiendo, pero es verdad que yo creo que nadie se pudo reprochar nada, porque todo lo que se tuvo que decir se habló dentro del vestuario y se dijo a la cara. Después de 3 meses de espera, por fin llega el debut. Fue contra el Atlético de Madrid con victoria 1-0 en casa. ¿Cómo fue ese momento de decir, por fin puedo jugar? Pues en ese partido tengo una espinita porque salí a jugar al final en los últimos minutos y tengo un mano a mano con Molina que al final me acaba sacando en el último momento y que podía haber sido, imagínate, si para mí el debut ya era soñado, lo que podía haber supuesto haber hecho aquel gol. Pero fue una cosa bonita porque además vinieron mis padres a ver el partido, vino con mi tío y fue algo pues, como quitarme un poco el lastre de encima de esos meses de espera que llevaba, de esos tantos entrenamientos que llevaba sin poder formar parte de la convocatoria y a partir de ahí yo creo que para mí fue un camino completamente diferente. ¿Lo llegaste a hablar alguna vez con él? No sé si en el Atleti coincidiste con él o... No llegué a coincidir con él nunca, pero bueno, ese es un recuerdo que tengo del Tenerife grabado que además muchas veces le doy vuelta, ¿por qué no hice esto, no hice lo otro? Pero bueno, claro, en aquel momento, desde fuera y cuando pasa el tiempo todo lo que se ve mucho más fácil. Bueno, tu primer gol, al fin y al cabo, no tardó en llegar. Llegó contra el Betis con victoria 3-2. Y como bien dices, además de en tu debut, también estuvieron allí Manuel y Emilio, a quien le dedicaste el gol. Efectivamente. Y además me acuerdo del gol que fue un pase de Jokanovic entre los dos de defensas, controlo el balón y me voy escorando hacia la izquierda, creo que era Valerio el portero, lo acabo regateando y con la derecha marco, que de hecho me voy detrás de la portería a festejar el gol que estaban con Pierre y los compañeros de vestuario calentando. O sea que sí, aquel gol lo tengo grabado a fuego dentro de mí. Ujú. Bueno, al final no se pudo conseguir esa permanencia y se puso punto final a lo que llamamos la década dorada de los 90. Fueron 10 años seguidos en primera división. Y bueno, a ti te quedaba la espinita, supongo, de decir, bueno, este equipo lo devolvemos a primera división. Y 2 años más tarde así fue. Sí, bueno, pasamos un poco un año de transición, que bueno, creo que llegó Sandreani el año siguiente al vestuario, y luego lo cesaron, llegó Castro Santos, y acabó estando Ángel Capa, creo, en la última fase del año. Y fue pues eso, estuvimos ahí un poco en mitad de tabla, que podíamos acercarnos arriba, pero bueno, yo creo que en los últimos 6 7 partidos ya se vio que no íbamos a ningún sitio. Y lo cierto es que, bueno, ya el último año mío en Tenerife, que de hecho yo firmo por el Valencia esa pretemporada, y yo le pido a Valencia quedarme cedido una temporada en Tenerife, sobre todo porque llegaba Rafa Benítez y porque, bueno, tenía un poco esa espina clavada de devolver un poco todo el cariño y todo lo que me habían dado. Y afortunadamente conseguimos el ascenso, yo creo que de una forma... Acuérdate del partido en Leganés, cuando había más gente del Atlético de Madrid que del propio Leganés en el campo, del gol de Hugo Morales faltando muy poco tiempo. O sea, yo creo que fue una temporada que, además, con Rafa Benítez, además tuve la oportunidad de hablar
al principio de esta temporada sobre su carrera y además tiene tiene guardado con mucho cariño el momento del ascenso, cómo se consiguió, lo que supuso para todos nosotros y aquella temporada fue inolvidable. O sea, fue inolvidable por el grupo humano que había dentro del vestuario, por la cantidad de gente joven que había con la ganas de poder triunfar en el fútbol y sobre todo, indudablemente, por la mano de Rafa Benítez, que fue el que desde el primer momento creyó en que se podía conseguir el ascenso y así fue. A mí me llama la atención porque tanto él que ha ganado Champions, tú has ganado Copa de la UEFA, al final ustedes han hecho sus carreras después de pasar por el Tenerife, pero aún siguen guardando aquel año con cariño y eso también se agradece. Yo te lo digo de verdad, o sea, para mí, porque es verdad que lo que hemos conseguido después a nivel deportivo es muy grande y eso es cierto que es, yo creo en otra fase de la vida, pero para mí, o sea, mi llegada a Tenerife y cómo me marché, sobre todo con el ascenso, además hicimos la promesa con unos amigos de Tenerife que si conseguíamos el ascenso nos íbamos caminando a Candelaria y lo hicimos después de haber hecho esto, o sea que para mí Tenerife es algo más que un equipo donde pasé, o sea, y siempre lo digo, que yo estaría agradecido a Tenerife de por vida, porque gracias a ellos pude tener luego la carrera deportiva que tuve. Entonces, sin el Tenerife en mi vida, creo que nada de lo que sucedió después hubiese pasado. Rafa Benítez apostó por ti, también fue uno de los que dijo que tenías que quedarte ese año cedido en Tenerife. ¿Habías coincidido antes con él? Luego sí que te marchaste también al Valencia junto a Curro Torres. No, no había coincidido con él nunca. Ambos veníamos de la cantera del Madrid, pero él se marchó yo creo que un año antes de que yo entrase en juveniles y no habíamos coincidido, pero de hecho sí que teníamos mucha gente en común, porque la gente, por ejemplo, era el mismo, el suyo que el mío, Manuel García Quirón. Y él es el que me pide, por favor, a título personal, que me quede en Tenerife, que cree que puede ser un año que nos puede marcar a todos para bien en nuestra vida. Y Rafa para mí siempre ha sido como una especie de gurú, porque todo lo que me ha dicho, todo lo que ha pensado en el futuro que puede llegar a pasar, ha predecido, al final ha acabado sucediendo. Entonces, en ese sentido, para mí, que me pidiese que me quedase, pues no fue algo que me costó aceptar, porque la verdad que a mí me apetecía quedarme más tiempo en Tenerife, sobre todo para tratar de volver un poco al club y a la isla todo lo que me han dado. Hablabas antes del partido de Butarque, que probablemente haya sido el que más haya sufrido yo. Yo en ese momento tenía 14 años, me acuerdo de verlo en casa y ese año no quería que subiera ni el comentarista de televisión. O sea, fue un partido complicadísimo. ¿Cómo lo viviste tú? Con muchos nervios sobre todo porque por el momento en el que se consigue el gol, que se consigue casi al final, porque después del partido, o sea, después de esa ocasión, ellos hay una jugada de balón parado que tiran y pegan el larguero, o sea, para más Inri nuestro, entonces, bueno, o sea, fue, yo creo, la primera muestra real de la presión que se podía llegar a soportar, pues sin ser un equipo favorito a conseguir el ascenso y jugándosela, pues, sobre todo ante un transatlántico como en aquel momento, y sigue siendo el Atlético de Madrid, pero bueno, yo creo que hay que recordarle a la gente que todo el público de Atlético de Madrid, en vez de irse a ver a su equipo, se vino todos a Butarque a ver nuestro partido. O sea, imagínate cuando saltamos a ese campo, la presión que teníamos, que de hecho ya lo sabíamos, pero creo que ahí el club y Rafa Benítez hizo un trabajo enorme de mentalizarnos en el tema de que teníamos que estar centrados únicamente en ganar el partido, que era lo que nos convenía, y luego cómo se consiguió. O sea, que yo creo que ahí no se puede poner más épica a lo que hizo aquella plantilla. ¿Te acuerdas de los instantes previos o el día previo al partido? Cuando fuiste a Me visitar a... acuerdo, sí, de cómo salimos del Mundialito, de toda la gente que vino a despedirnos, de cuando íbamos al hotel de Madrid, que creo que estábamos en Avenida América, por ahí cerca, que estaba lleno de aficionados del Tenerife. Me acuerdo cuando llegamos a Butarque, que básicamente nada más que había camisetas rojo y blanca. O sea, fue un partido de mucha presión, pero bueno, es el tipo de partido que al final yo creo que cualquier jugador quiere jugar. ¿Y te acuerdas de esa charla previa con Benítez? Sí, me acuerdo sobre todo porque lo único que hizo fue mentalizarnos de que teníamos que seguir haciendo lo mismo que habíamos hecho durante toda la temporada. O sea, que realmente era lo que tenía que pasar. Lo que pasa es que, claro, que tiene un extra de motivación. Todo ese tipo de partido que al final te puede jugar a favor o en contra. Y es cierto que salimos al partido y, bueno, nosotros nos tomamos el partido como uno más, viendo la necesidad que teníamos, pero yo creo que nadie esperaba que se consiguiese la victoria como se consiguió en aquel momento. O sea, con el gol de Hugo Morales de falta,
sufriendo como se sufrió al final y sobre todo con toda la presión que había por el entorno, que es un poco el miedo que tenía Rafa, ¿no? Que ese tipo de presión nos acabase pasando factura. Y tú en concreto hablaste con él antes del partido porque quería jugar y había alguna duda de que no estabas al 100%. Sí, yo venía medio tocado y yo la tarde del partido, antes de comer, fui a la habitación de Rafa Benítez y le dije que bueno, que yo me encontraba al 100% y que si tenía algún tipo de duda acerca de mí, que vamos, que ni se le pasase por la cabeza, que mi objetivo en el Tenerife era ascender a Primera División y que yo quería jugar ese partido, porque realmente son los partidos por los que uno se prepara durante toda su vida. Entonces, entonces me dijo, vale, Miguel, si tú me dices que estás bien, yo confío en ti y vamos para adelante. Y al final, pues tuve la suerte de jugar de inicio. Estás conmigo en que ha sido la segunda división más dura de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que sin ninguna duda, o sea, ese Betis, Sevilla, nosotros, Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, que andaba también por ahí, eh, una segunda división dura, pero también es verdad que yo creo que la plantilla que teníamos en el Tenerife aquel año, o sea, fue y estaba a la altura de poder disputar, porque de hecho, si conseguimos ese ascenso, yo creo que porque teníamos una plantilla de mucho nivel. ¿Con quién te entendías mejor de esa plantilla? Bueno, con Luis García tenía muy buena relación, pero luego es que es verdad que el tema de los egos con nosotros, oye, esto que está tan al día del ego y del yo, es verdad que era una plantilla muy humilde, es verdad una plantilla que tenía mucha hambre de títulos, que venía gente ya, pues yo creo con experiencia, como puede ser el propio Pierre o algún jugador más que tenía cierta veteranía, pero es verdad que éramos jóvenes, que teníamos muchas ganas de ascender y sobre todo que nuestro único objetivo era estar con el Tenerife en Primera División a final de temporada. Y yo creo que esa mentalidad es lo que nos hizo realmente creernos que más allá de la segunda división que había ese año, que yo creo que era una primera división encubierta, pues al final el Tenerife consiguió su objetivo. Hablando con algún canterano de entonces, a Jose, que también jugó algún partido con ustedes, decía como clave de ese año que él, eso, era un canterano y se sintió también muy arropado desde el principio y que la clave fue también esa relación que hubo, esa piña. Recordaba el cumpleaños de Martí, por ejemplo, que estaban invitados toda la plantilla y que acudieron todos. Dice que eso no es tan normal en un vestuario, que el 100% de una plantilla se reúna a comer. Sí que tienes tus grupos, pero todos es más complicado. Sí, y al final es uno de los secretos, porque y creo que el hecho de vivir en Tenerife ayuda mucho a este tipo de cosas, o sea, porque realmente todos vivíamos muy cerca y cuando no compartías coche con uno, compartías coche, te los encontrabas comiendo en un sitio en el pueblo centro de Santa Cruz o te llamaban para ir a cenar a casa de uno, entonces yo creo que eso muchas veces es secreto. Hoy en día es verdad que todo está muy profesionalizado, pero esa parte humana es lo que a veces creo que es necesario para que un equipo realmente y sobre todo para que un vestuario sea sano. Yo creo que el ejemplo de Martí pues es el ejemplo más claro de que cualquiera que celebrase cumpleaños al final sabe que los 25 componentes de la plantilla iban a estar. Y eso yo creo que al final, cuando tus compañeros empiezan a ser tus amigos, yo creo que tienen tienen gran parte de probabilidades de que el éxito se acabe consiguiendo. Y por último, aunque ya te vemos en televisión, ¿cómo está y a qué se dedica Mista? Pues mira, acabo de volver hace año y medio de Canadá porque, bueno, tengo buena relación con el Atlético de Madrid y fuimos a comprar una franquicia de un club allí. Yo me retiré jugando en la MLS, pero en Toronto. Y bueno, tengo gente conocida en Canadá y me ofreció la posibilidad del Atlético de Madrid de ir para allá y aparte de entrenar, pues ayudarles un poco a hacer toda la labor para montar un club de fútbol. Y bueno, pasé 2 años maravillosos allí. Es verdad que nos pidió la pandemia por el medio y fue algo duro, pero maravillosos, y volví a España, me surgió la opción de empezar a trabajar en televisión, y ahí sigo dando mi opinión y, bueno, y viendo mucho fútbol, que al final, en definitiva, es lo que todos llevamos dentro. ¿Te ves en el futuro en algún banquillo o no te llama? Bueno, ahora mismo no me llama. No sé si más adelante me volverá a llamar o no, pero ahora mismo estoy en una situación, te digo, cómoda y feliz porque estoy en contacto básicamente cada fin de semana con jugadores, con entrenadores. O sea, ese mono de bajar al césped yo creo que me lo estoy quitando. Entonces, de momento estoy muy contento donde estoy y no sé qué pasará en el futuro. Bueno, y antes de despedirnos, simplemente te voy a hacer 10 preguntas rápidas para que respondas en una palabra lo primero que se Venga. te venga a la cabeza. Un partido, Tenerife Leganés. un compañero,
A Rubén Baraja, Un entrenador. Rafa Benítez. Un estadio. Uf, bueno, Heliodoro y Mestalla. Ahí te digo dos. Un gol. Tuyo. El de la final de la Copa de la UEFA. Tu mayor logro. Haber sido profesional de fútbol. ¿Alguna espina clavada? Ah, bueno, haber disfrutado más del fútbol y con menos presión. Un momento inolvidable. A mi debut en Primera División. Un lugar de la isla. Uf, un lugar de la isla. Yo te diría que las Teresitas para mí. Y la afición del Tenerife. Para mí es como. Es parte de mi familia, o sea, es parte de mi vida, porque son los que realmente me ayudaron a ser lo que fui después. Pues muchas gracias, Mistas, por haber compartido este rato aquí en Las Voces del Tete. Y como siempre digo, gracias también por lo que nos diste en el campo. Bueno, gracias a vosotros por lo que supusisteis en mi vida y sobre todo ojalá pues, podamos volver a ver a Tenerife donde se merece, que es en Primera División pronto. Ojalá. Muchas gracias. Un placer. Igualmente.